3 grandes milagros vimos o vemos en este capítulo 8 del versículo 1 al versículo 17, y cada uno de estos 3 milagros vamos a ver que tiene un propósito evangelístico en esencia. Vamos entonces, capítulo 8, versículo 1. ¿Cuándo descendió Jesús? Ya esta mañana lo vimos. Jesús había terminado el sermón del monte, los capítulos 5, 6 y 7. Descendía el Señor del monte, había terminado de predicar, quizás estaba cansado, pero el Señor no vino a que los demás le sirvieran, sino vino a servir. Había predicado, ya estaba agotado y vino. ¿Y qué pasó? Cuando descendió del monte le seguía mucha gente. Quizás la mayoría de quienes escucharon el sermón del monte, quizás a otros no les gustó el sermón del monte y se apartaron. De todas maneras eran muchos los que le seguían. Y he aquí vino un leproso. Los leprosos en la sociedad judía vivían apartados, eran personas inmundas, eran personas destituidas, no eran meros pordioseros, eran personas que estaban totalmente separadas de la sociedad judía, no tenían derecho ni acceso ni privilegio alguno, eran personas a las que ya se les daba por muertas, personas destituidas. Bueno, lo mismo es una persona cuando vive en el pecado, queridos amigos. Lo mismo es una persona cuando se deleita en el pecado. Una persona que se deleita en el pecado, que vive en el pecado, es una persona con cierto tipo de lepra. ¿Por qué? Porque el pecado es una lepra. La lepra en los leprosos corroía su carne hasta llegar a sus huesos, los hacía personas indeseables, los hacía personas que no tenían que ver nada con las personas limpias, que no se podían acercar a ellos, porque ya por la ley judía quedaban contaminadas. Bueno, el pecado es algo muy similar. El pecado no corrompe su carne, el pecado corrompe su alma. El pecado no solamente corrompe su alma, sino que la corroe, la consume, le quita a usted las bendiciones que Dios le ha dado, le quita a usted los dones, las habilidades y las actitudes que el Señor le ha dado. El pecado entonces lo hace a usted a una persona indeseable. El pecado puede que usted sea un pecador y tenga una vida social normal, pero es una persona totalmente indeseable ante los ojos del Señor. Pero amados, miren ustedes la bondad de Cristo, miren ustedes el amor del Señor Jesucristo, que se le acerca un leproso. Amados, si se le hubiese acercado este leproso a un escriba o a un fariseo, ellos corrían, porque no querían ser contaminados, porque para ellos primero eran sus oficios religiosos y poco de misericordia. Pero se le acercó al Señor Jesús. Quizás alguien le había hablado de que había esperanza en Cristo. Quizás alguien le había dicho: mira, hay una persona que está predicando en ese monte, y aunque en ese monte no hizo sanidades, él tiene el poder. Amados, si quizás este leproso creyó y supo y entendió que su única esperanza estaba en Cristo, y esa es la única esperanza para ti, pecador. Si tú no conoces de Cristo, si tú aún no has pedido perdón delante del Señor, esa es la única esperanza que yo te quiero recordar para ti el día de hoy. Si tú te acercas a una persona, Él te podrá dar alientos. Si tú te acercas a un médico, Él podrá sanar tu herida. Si tú te acercas a tu mejor amigo, Él podrá traer pañitos de agua tibia. Pero si quieres la sanidad de tu alma, que es corrompida por el pecado, que es corroída por el pecado, acércate al Señor. Y sabes, miren lo hermoso, el Señor no lo rechazó. El Señor no le dijo fuera, el Señor no le dijo qué asco, el Señor no le dijo usted es un vil, usted es un sucio, usted es un inmundo pecador, fuera de aquí, largo. No, el Señor abrió sus manos, el Señor lo recibió. ¿Por qué? Amados, porque vio la fe en su corazón. Sabía que el leproso se acercaba a Cristo, porque sabía nuestro Señor que el leproso había confiado en Él. Amados, si usted no conoce al Señor, acérquese. Puede que su ropa, por así decirlo, hieda. Puede que usted esté corroído por el pecado. Puede que usted lo haya practicado por muchos años y aún no se haya arrepentido. Pero venga confiado delante del Señor, que el Señor no lo rechazará, que el Señor no lo despreciará. ¿No es de gran aliento tener un Dios como Cristo? Amados, un Dios que no rechaza a las personas, un Dios donde no tienes que venir con ofrenda, con dinero o con obra alguna. ¿Qué tenía el leproso para darle a Cristo? ¿Qué tenía?
tenía ni siquiera un céntimo, no tenía ni siquiera agua para regalarle al Señor, que quizás estaba agotado, no tenía nada para darle. Simplemente creyó en Él y se acercó a Él, nos dice la Escritura, diciendo: Señor. Así te debes acercar tú, querido amigo. Señor. Él no es tu mejor amigo, Él es tu Señor por encima de ser tu amigo. Él no es tu Padre, por encima de ser tu Padre es el Señor. No puedes venir a Cristo con familiaridad diciendo: así tú me vas a salvar, haz la obra. No, humillémonos como aquel leproso. Fíjense ustedes, ¿qué hizo el leproso? Declaró, gritó, decretó. No, se postró delante de quien tenía el poder para cambiar su vida. Amado, yo lo llamo a que se postre delante del Señor, no un mero postramiento externo, porque si usted no cree en el Señor y si no se arrepiente, usted se puede arrastrar, usted puede caminar de rodillas de aquí hasta el Amazonas y no pasa nada. Póstrese delante de quien le puede perdonar los pecados, amigo. Póstrese y llámele Señor. Él es el Señor, es Dios hecho hombre. No es un mero profeta, es Dios mismo encarnado. Humíllese delante del Señor, venga con una actitud humillada y dígale: Señor, si quieres, perdona mi pecado. Amigos, no hay mejor milagro para ver que el Señor siempre quiere perdonar los pecados de quienes se humillan y se postran delante de Él y de quienes creen en Él, que este del leproso. Señor, si quiere, sáname. Dile tú: Señor, si quieres, perdóname el pecado. ¿Y qué dice el Señor? Lárgate, eres un pecador sucio, me ofendes a diario. No, ¿qué hace el Señor? Ay, amados hermanos, aprendamos de esta misericordia y vengamos al Señor. ¿Qué hace? Si quiero, sé limpio. Amados, qué gran confort puede tener tu alma pecadora si vienes al Señor, si te postras delante de Él. No perderás la ida a la cruz, eso te lo aseguro. Si vienes con un corazón humillado, si te humillas y te postras delante de Él, no perderás la ida a la cruz. Allí encontrará tu corazón la paz. Allí tu alma corroída por el pecado sufrirá un cambio hermoso. Será restituida, será reconstruida de nuevo. Todos los intereses, todas las bendiciones, todos los dones que el pecado te ha robado, allí en la cruz delante de nuestro Señor, todos serán restituidos. Hallarás gran bendición. La enemistad será convertida en amistad. El odio que tenías para con las cosas santas, el Señor lo reconstruirá y te dará amor por ellas. Amados, humillémonos delante del Señor. Dios no nos va a rechazar. Señor, si quieres, perdóname mis pecados. Y el Señor te responderá: sí quiero. Sí quiero porque has venido a mí y te has humillado delante de mí. Sí quiero porque has confiado en mí. Así que en ese mismo instante fue sano. ¿Qué les quiero decir? O más bien, ¿qué nos quiere decir la Escritura con esto? La conversión no es un proceso que dura meses y meses y meses y meses. Puede que el Señor nos regenere y puede que haya un periodo de tiempo hasta que nosotros vengamos humillados a la cruz. Pero el día, en el momento, en el instante que nosotros venimos humillados a la cruz, confiando en la obra redentora de Cristo, confiando en que en solo Cristo tenemos la salvación y que a través de su sangre somos justificados, en ese momento, en ese preciso momento, somos reconciliados con Dios. La reconciliación con el Señor no es un proceso largo y tendido, no es un proceso que te deje a las expectativas, no. Ven al Señor, póstrate delante de Él, clama que te perdone con todas las fuerzas de tu corazón. Y si tú tienes la actitud del leproso: pero pastor, nosotros somos hijos del Rey. No, amado, yo hoy lo llamo a que usted tenga la actitud del leproso si no conoce a Cristo. Ese es usted. Si no conoce a Cristo, humíllese delante de Él y Dios, en vez de rechazarlo, lo abrazará y lo protegerá para siempre. Qué hermosa este milagro que podemos ver en el leproso. Jesús extendió su mano. Qué hermoso retrato de la mano extendida de Dios. Jesús fue quien extendió su mano en la salvación.
Dios es quien siempre extiende su mano. Amados, ¿acaso no ves la mano extendida del Señor? ¿Acaso el Señor, cuando tú clamas, cuando tú te humillas, acaso el Señor no extenderá su diestra de poder? Claro, te sacará del hoyo donde estás, de las penurias donde estás, Él te sacará con fuerza. Claro, no estamos hablando de la mano de un hombre. Recuerden Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Maldito es, porque nosotros los hombres nos cansamos. Pero bendito tú si confías en aquel brazo que se extiende para salvarte. Bendito tú que confías en aquel brazo que se extiende para levantarte, porque pues estás caído. Bendito si te humillas delante del Señor y si crees que Él extenderá su brazo. No lo dudes, amigo, Él extenderá su brazo si tú vienes a Él como el leproso. Él lo extenderá, tómalo. No desprecies ese brazo, tómalo ahora mismo. Y cíñete de Él y hazte de Él y no te despegues de Él hasta que tengas la certeza que estás andando de su mano. Toma ese brazo y no lo desprecies. Él le tocó. La ley judía decía que quienes tocaran a un leproso eran impuros. Amados, miren lo maravilloso. El pecado no contamina a Cristo, no corroe ni corrompe absolutamente nada. Más bien, Cristo sí limpia toda contaminación de pecado. ¿Por qué no vienes pronto a Él? ¿Cuál es tu pecado? Oh, no me puedes decir que no tienes pecado. No me puedes decir que no has estado coqueteando con un pecado. ¿Cuál es tu pecado? Ven entonces al Señor. Ven pronto al Señor. Que hay más beneficio para tu alma si vienes a Él. Hay bendición para tu alma si ahora te acercas a Él. No permitas que pase un día más sin venir a Él. Tócale, por así decirlo. No le vas a tocar de una manera física. No estamos siendo subjetivos, no estamos siendo místicos, pero tócale con los ojos de la fe. Mira a ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por los pecados de quienes se arrepienten. Mírale con los ojos de la fe. Míralo sangrando por los pecados tuyos. Míralo sangrando por los pecados por los cuales tú debiste haber pagado, por los cuales tú mereciste la muerte. Allí el Salvador sangró y derramó toda su sangre para cubrir la multitud de pecados que agobia tu alma. ¿Acaso, pecador adolorido, no vas a venir a los pies de Cristo buscando perdón? ¿Acaso tu cuerpo puede soportar un día más de vida sin Cristo? Yo te aliento a que vengas a la cruz, porque allí el Señor extenderá su mano. ¿Por qué? Porque Cristo no está colgado. Cristo descendió de la cruz con gran poder. Y por eso Él ganó el poder para comprar tu vida, pero tuvo que pagar un precio. ¿Lo crees? Bueno, entonces acércate a Él, que si te acercas, Dios no te defraudará. Dios extenderá su mano y Dios te sacará. Por muy profundo que sea el hoyo donde te encuentres, no habrá lugar de donde el brazo poderoso de Dios no te pueda sacar. Ven entonces y dile: Señor, quiero ser salvo. Señor, ¿quieres tú que yo sea salvo? Y encontrarás la respuesta en la cruz y el Señor te salvará. Amados, pero no nos podemos quedar allí. El Señor, este hombre fue limpio de la lepra. Tenemos que pasar al otro gran milagro. ¿Cuál fue el otro? Bueno, es titulado en algunas Biblias como Jesús sana al siervo del centurión. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor. Amados, ¿no pueden ver ustedes que el leproso se postró y le dijo: Señor, si quieres, sáname? Ahora este hombre de autoridad, ahora este centurión, este soldado romano en eminencia, viene y ¿qué? Le ruega y le dice: Señor. No le dice Jesús, no le dice Cristo, le dice Señor. ¿Acaso no podemos ver que para venir a Cristo debemos humillarnos, debemos postrarnos y debemos reconocerlo como Señor? Él es Señor de nuestras vidas, amigos.
Si tú lo crees o no lo crees es muy diferente. Si es el Señor o no es el Señor de tu vida también es otro asunto aparte, pero Él es el Señor. Así que cuando vengas a la cruz, querido amigo, no vengas familiarmente ni vengas diciendo: hola amigo, ven que tú me vas a salvar. No, póstrate, ruégale como el centurión y dile: Señor, porque Él es tu Señor. Este hombre leproso estaba destituido, causaba asco, lo daban ya por muerto. Y he aquí el centurión, bien vestido con sus atuendos romanos, con gran pompa, viene también y le dice: Señor. ¿Por qué? Porque usted puede ser pobre o rico, usted puede ser blanco o negro, usted puede ser mulato, mestizo o indio, y es su Señor. Así que no se le olvide, si usted ha de venir a Cristo, venga también con la actitud no solo del leproso, sino con la actitud del centurión: Señor, Él es su Señor. Y no venga declarando, no venga decretando, no venga demandando. Venga como vino el centurión, rogando: Señor, te ruego, Padre, te ruego, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Miren, otra figura hermosa de lo que causa el pecado. En el caso del leproso, el pecado corroía el alma. En el caso del siervo del centurión, miren, paralítico, no podía moverse, no lo dejaba moverse para donde él quisiera y estaba gravemente atormentado. ¿Qué figura más hermosa nosotros podemos ver aquí del pecado? Paralítico. ¿Has venido a Cristo? ¿O eres paralítico? ¿O estás gravemente atormentado por tus pecados? Déjame decirte algo para ponértelo de una manera más clara, amigo. Si tus pecados ahora retumban en tu mente, ¿recuerdas que ahora te pregunté cuáles eran los pecados con los que coqueteabas? Bueno, hay una cosa que tú tienes con lo que el Señor te creó que se llama conciencia. Y cada vez que tú violas la ley del Señor, esa conciencia te dice: estás pecando. Estás pecando y Dios lo sabe y Dios aborrece tu pecado. Y si muchas veces esa conciencia no retumba, déjame decirte algo, si muchas veces esa conciencia te atormenta, déjame decirte algo, si no te arrepientes, mucho más grande será la tormenta que vas a sentir en el infierno. Vengamos entonces al Señor, pero vengamos creyendo que en Él hay perdón de pecados. Vengamos confiados que en Él hay sanidad para nuestra alma. Qué tremendo retrato del pecado. Pero miren las palabras del Señor: yo voy a ir, yo iré y yo le sanaré. El centurión inmediatamente cree las palabras de Cristo. Inmediatamente hubo una fe en el centurión, y en eso fallamos muchos de nosotros cuando leemos este pasaje. ¿Dónde está la fe del centurión? Bueno, puede que este centurión haya sido un prosélito judío, es decir, puede que este centurión haya sido un gentil que haya sido convertido al judaísmo, o puede que, no lo sabemos a ciencia cierta, o puede que este centurión haya oído hablar de la grandeza del Señor Jesucristo. Puede que ese sea el caso. Lo que nosotros sí sabemos es que el Señor le dijo: yo voy a ir y yo lo voy a sanar. Amados, de inmediato el centurión creyó la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de inmediato respondió. Miren cómo respondió: Señor, no soy digno. Creo que tú tienes el poder, pero no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres el Dios hecho hombre. Padre, yo soy un mero pecador, una persona apartada de ti quizás, pero tú eres santo, tú eres Dios. Todo lo que hay en mi casa está contaminado del pecado en alguna u otra manera, pero tú, Señor, tú descendiste de los cielos y eres Dios perfecto y hombre perfecto. Eres santo por excelencia, eres santo en naturaleza, eres eterna e infinitamente santo. Señor, no vengas a mi casa que me avergüenzas porque no soy digno. Y así nosotros tenemos que venir cuando buscamos el perdón del Señor. Padre, no soy digno.
Señor, yo vengo a ti porque te necesito. Yo vengo a ti porque no hay nadie más en quien yo pueda confiar. Yo vengo a ti porque no hay nadie más a quien yo le pueda entregar mi alma y el peso de mi pecado. Solamente en ti, Señor, yo vengo a ti. Pero yo soy indigno, yo soy pecador. Amados, no vengamos al Señor sin confesar los pecados. Los pecados pueden ser vergonzosos, los pecados pueden ser grandes, pero seamos honestos y vengamos y confesemos el pecado. Señor, no soy digno. El centurión entendió cuán indigno era. Y así usted, amigo, si usted ha de venir a Cristo pidiendo perdón por sus pecados, usted debe entender que usted es indigno. El problema es que quizás usted crea que es merecedor de la bendición de Dios. El problema quizás será que usted crea que usted tiene el derecho a que Dios le perdone. No, amados, vengamos a Cristo como el centurión. Señor, soy un hombre indigno, mi casa es indigno, todo lo que yo tengo es indigno, pero Padre, he creído en tu palabra, y si tú, Señor, lo puedes hacer, si tú lo puedes hacer estando allá, Padre, también sé que lo puedes hacer desde acá, Señor, pero yo me humillo delante de ti. Así que, Padre, di solo una palabra, porque eres Dios de poder, porque tú lo puedes. Di una palabra y mi siervo será sano. Oh, amados, ¿y cómo responde la Escritura? El Señor se maravilló grandemente. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener al acercarnos a Cristo. Una fe arrepentida. Una fe donde seamos conscientes de que somos indignos y sucios pecadores, que no merecemos que el Señor entre a nuestros corazones, pero una fe que anhela que el Señor entre, y una fe que le pide que el Señor entre, y una fe que le ruega a Dios que entre, porque si el Señor no entra y no hace la obra, continuaremos postrados, paralíticos y gravemente atormentados. Amigos, vengamos al Señor, pero vengamos al Señor humillados, vengamos al Señor con fe. Cuán inmerecedor eres tú, pecador, del favor de Dios, pero tendrás el favor de Dios, precisamente porque es un favor. Lo tendrás si te humillas, lo tendrás si crees en Él. Cuán inmerecedores somos. Me pudiera quedar toda la noche ampliando el tema. Lo que importa ahora es que tú estés convencido de que eres inmerecedor, pero también estés convencido de que si te humillas y si vas a Él diciendo Señor, Él concederá la sanidad de tu alma. Amados, cuando la persona está en pecado, también se puede comparar con un paralítico que está gravemente atormentado. La persona no puede hacer lo que es bueno, la persona está postrada. Amados, si el Señor no nos para, no nos levanta de ese estado, nosotros no podemos ir a Él. Y por eso le tenemos que rogar al Señor: Señor, haz la obra en mi corazón. Señor, cambia mi corazón. Señor, permite que los pies de mi alma se enderezcan para yo poder ir a la cruz y allí encontrar el perdón. Amados, nos quejamos del calor que hace, nos quejamos del bochorno que hace. Yo sudo desde acá, ustedes sudan desde allá, pero créame, amado, que el lugar más fresco de todos es la sombra de la cruz. Vengamos a esa sombra, vengamos con fe, con la plena certeza de que allí hallará reposo nuestra alma. ¿Por qué te quedas bajo el ardiente sol, pecador? ¿Por qué no vienes a la cruz pidiendo perdón? Yo no creo que seas tan necio de quedarte ahí. Ven a la cruz, ven y humíllate delante de Él, y gran sombra cubrirá tu alma, y llegará reposo para tu alma, y el Señor enderezará los pies de tu alma, y podrás caminar hacia Él, y podrás hacer la buena voluntad, lo que a Él le agrada. Amados, veamos entonces este tercer y último milagro, el milagro, la sanidad grande de la fiebre de la suegra de Pedro. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Fíjense el carácter instantáneo de las sanidades de Cristo. En el leproso fue instantáneo.
en el siervo del centurión fue también instantáneo. Y ahora con la suegra de Pedro es instantáneo. ¿Qué quiere significar eso? Que también tu salvación es instantánea en el momento que tú te humilles y creas en el Salvador. Instantáneo. Puede que tardes un poco de tiempo para tener la certeza de la salvación, pero la salvación es instantánea. Amados, no nos tardemos más. Vengamos con honestidad y sinceridad a la cruz. Humillémonos delante de Él. Vamos a enfocarnos en la fiebre de la suegra de Pedro. Vuelve y juega. Amados, ¿dónde estaba esta mujer enferma? Estaba postrada en cama. No se podía parar. La enfermedad la tenía prisionera de la cama, por así decirlo. ¿No pueden ver ustedes el hermoso retrato de la conversión allí? Cuando el Señor perdona un pecado, el Señor quita de nosotros lo que no permite que le sirvamos. Antes de la conversión servíamos los placeres sucios de este mundo. Antes de la conversión éramos siervos de Satanás, del Dios de este mundo. Antes de la conversión éramos esclavos de nuestras propias concupiscencias. Solo podíamos hacer lo que nuestros sentidos aberrados querían hacer. Solo podíamos estar allí en cama haciendo lo malo. Pero llega el Señor y toca a la suegra de Pedro instantáneamente, miren ustedes, tocó su mano y la fiebre la dejó. Bueno, cuando el Señor Jesús toca nuestros corazones, lo que nos impide servirle, lo que nos impide amarle, es echado fuera. Amados, vengamos al Señor y Él quitará de nuestra alma todo lo que nos impide venir a Él. ¿Qué hizo la suegra de Pedro? La suegra de Pedro siguió en el mundo, la suegra de Pedro siguió haciendo sus cosas. No, la suegra de Pedro se levantó y le servía. Vean ustedes, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. 3 grandes milagros que nos muestran, que representan, que nos sirven como punteros para mirar la obra de Cristo en el corazón de quienes vienen a Él y de quienes se humillan delante de Él. Amados, yo los insto por última vez en esta noche a que ustedes sean humildes como el leproso, a que ustedes se postren delante del Señor, se humillen sabiendo de que están sucios, sabiendo de que son despreciables, pero confiados de que si se humillan, el Señor tenderá su mano y el Señor quitará la lepra del pecado. Yo los insto hoy, independiente de la clase social en la que usted se encuentre, yo lo insto hoy a que usted tenga la actitud de este centurión que vino con su cargo, con su pompa o con lo demás, vino delante del Señor y creyó en el Señor, creyó en que Él tenía el poder y se creyó también el indigno y lo declaró como Señor, porque ciertamente Cristo es el Señor. Venga a la cruz humillado, pero también consciente de que Él no solamente es su Salvador, sino su Señor, y a Él le tiene que entregar su vida. Y tenga también en cuenta lo que sucedió con la suegra de Pedro. No se nos dice si la suegra pedía, no se los dice, absolutamente no podemos especular en nada. Lo que sí nosotros sabemos es que cuando el Señor sana a alguien, esa persona ahora ya no vive para sí, ahora vive para servir a Cristo. Vengamos pues al Señor, demos gracias al Señor por su evangelio, roguemos al Señor bendiciones. Vamos a orar, amigos.